Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Sean todos bienvenidos una vez más a este programa de Hiperión el Podcast. El día de hoy tenemos a la poderosísima, exuberante y 100% segura de sí misma, Sobre todo. Verónica, psicóloga ya en futura titulación, ¿verdad? Mira, si la veladora jala, ya se hizo. Si no, ahí nos quedaremos otro ratito. Unas sanjuditas. Ay. Unas sanjuditas. Ya en estos últimos programas, en estas últimas transmisiones, para liberar ya al 100% íntegramente su servicio social. El día de hoy, Berito nos trae un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la crianza. Un tema muy interesante para todos los que somos papás, mamás, que pues le sabemos más o menos a esto de la vida y la crianza, pero que pues también tenemos nuestras dudas, sobre todo de esta cuestión de la salud mental infantil y el impacto que tuvo con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Se puso bien rudo todo. Se puso horrible. Bien feyito. Pero bueno, pues vamos a empezar, le vamos a dejar la palabra a Berito para que nos cuente qué encontraste de este tema de la crianza. Bueno, me da mucho, cuando estaba investigando como que me daba un poco de risa porque había artículos de fechas bastante recientes por todo lo que acaba de acontecer. Ajá. Que decía que apenas empezaba a hablar sobre métodos de crianza. Entonces luego trataba de ondear un poco más sobre lo que había antes de, como para darme un panorama más claro acerca de pues qué había de información antes, o sea, qué era a lo que podían recurrir los padres o los profesionales. Entonces luego eran artículos del 2004, del 2001, que era como de, oye, entonces no es tan nuevo lo que estamos hablando, porque pues al final de cuentas era lo que veníamos hablando en programas anteriores, las infancias sí están bastante olvidadas, están bastante en esta parte de, está bien padre tu útero, vas a tener un bebé, sí, qué chido, tenlo, pero naces y estás en kinder y ya pues chíngate tú solo, ¿no? Ajá. Entonces, pues es bastante interesante como este contraste de cómo tratan de tener un tema que debería de ser relevante desde muchísimo antes, como algo nuevo. Algo que sí había notado bastante lo que era en redes sociales era mucho sobre el habla de esto de la crianza respetuosa, sobre los métodos de cómo podemos acercarnos más a, o sea, las personas que deseen ser padres o ya sean padres, de cómo tratar a los niños. Y digo, sí es un boom, y más porque ahorita estamos súper metidos en redes sociales, internet, celulares, porque pues encerraditos más o menos todavía, ¿no? Sí. Más la costumbre, ¿no? Porque pues imagínate 2 años de estar todo el día viendo podcast y TikTok, dices, pues algo te queda, ¿no? El YouTube Kids. No, que también está bien perturbado el YouTube Kids. Ah, sí he visto cosas feas. Entonces, bueno, tomando en cuenta que la crianza es la parte como más fundamental de lo que ahorita ya somos como adultos, porque pues se complementa de todo, de lo que sería todo el ambiente, las creencias, la educación de los padres, de quienes están presentes, la salud mental de ellos, las estabilidades que debería de conllevar todo como económico, emocionalmente. Pues y si dices, oye, ¿por qué no estamos hablando de esto? Y si lo hablamos, pues igual es como que, ay, pues mira, yo propongo, pero ahí está, hagan lo que quieran. Muchas gracias. Y fíjate que es muy interesante este tema que mencionas, sobre todo porque pues tenemos una formación en psicología ambos, y particularmente en mi caso pues que he estado muy dedicado a estar en programas que tienen que ver con la cuestión de la infancia. Algo que veíamos mucho es esto de lo que se cree de ser un buen padre o de una buena madre, ¿no? O sea, muchas veces, como tú mencionas, creen que nada más tener al hijo, ya defenderlo por ideas de la iglesia o lo que tú quieras, ya tiene la vida, ok, ya le doy educación, le doy un techo, le doy de comer, ya soy madre o padre ejemplar, ¿no? Entonces, como que nos cuesta entender como padres esta parte de que no, o sea que la infancia va cambiando cada día se hacen investigaciones y se encuentran cosas que son mejores para la infancia, y las responsabilidades con un niño o una niña cada vez son mayores. ¿Sí? A lo mejor
lo veíamos a lo mejor en los 1700, 1800, yo no estaba, ¿verdad? Cabe que la verdad que yo no andaba, pero pues veíamos a los niños como los homúnculos, ¿no? Como unos adultos chiquitos, los casaban a los 5 o 7 años y ya tenían responsabilidades de gente adulta, hasta trabajos tenían, pero eran pequeños y por eso la tasa de mortalidad infantil era más grande, y lamentablemente la gente se esmera como en decir, es que son malagradecidos los niños, en esos tiempos estábamos peor, y dices tú, pues la cosa no es compararnos con lo peor del pasado y decir que ahorita estamos bien, sino buscar como, igual como el machismo, cambiar y deconstruir esta cuestión de la crianza para tener una salud infantil, ¿no? Y aparte, o sea, hay algo que se nos olvida mucho, y es que la crianza es lo fundamental para poder adaptarnos a todo, pues a todos los cambios que conlleva la vida, ¿no? Porque pues al final de cuentas no permanecemos de cierta edad el resto de nuestra existencia, sino que el hecho de que los padres puedan adaptarse a diferentes tipos de situaciones y aún así proveer herramientas adecuadas, dando amor, dando las condiciones adecuadas, puede crear adultos más saludables, porque de por sí estamos bien malitos. Antes de nosotros estaban bien malitos. Más malitos. Y es como que, oigan, pues por lo menos yo siento que no se ha echado como tan en saco roto como toda la información que nos arroja internet, que luego de repente sí ves una que otra barbaridad que dices, no marches, ¿de dónde sacaron eso? Pero sí ha habido como un ligero cambio de cómo es que tratamos de querer tratar a las nuevas generaciones, no sé si me doy a entender. Entonces, porque pues al final de cuentas la infancia, no sé cómo la recuerdes tú, pero digo, era bien, no, era por lo menos. A mí todavía me verguearon con la escoba y con el cinturón, con el gancho. Es que es bien particular, porque por lo menos a mí me tocó que, o sea, mis papás me dejaban en las mañanas en casa de mis abuelitos eran los que me llevaban a la escuela. Ellos iban por mí a la escuela, ya sea kinder, primaria, que es como lo más tangente, lo que más recuerdo. Comía con ellos, estaba toda la tarde con ellos, mis primos estaban ahí, y ya hasta las tardes mis papás pasaban por mí para ir a la casa, y de ahí ya no tengo recuerdos, porque solamente sé que me tenía que dormir porque al día siguiente tenía que ir a la primaria. Entonces es bien particular, por lo menos aquí en México, cómo se manejan, porque no nada más hay una persona específica para quien cuida a los niños, que sí, obviamente la carga sigue siendo exclusivamente de la mujer, porque pues la que se aventaba todos los trancazos era mi abuelita. Mi abuelito era como de, vámonos a la bici y regresamos y ahí te quedas todo el día. Pero en sí no es como que los papás tengan el tiempo suficiente de pasar el tiempo con los niños, porque pues tiene que haber dinero, tenemos que comer, hay una vivienda que pagar, hay luz que pagar, hay educación que pagar. Entonces viene esta particularidad de estar rotando de lugares, de casas en casas, de familiares en familiares, y lo que puede conllevar a un conflicto, porque pues con mi abuelita yo podía hacer esto, pero resulta que con mis papás no, pero paso más tiempo con ella, entonces ¿a quién le hago caso? Y viene como este conflicto, porque luego los padres se sienten con la autoridad de decir, es que las cosas se tienen que hacer como yo digo porque yo soy el padre. O el abuelo. O el abuelo, pero es como pero es que paso más tiempo con ciertas personas. Y aquí es donde vienen pues un chorro de nuestros males como chiquitines. Fíjate que sí es cierto, sobre todo por la cuestión de las buenas prácticas, que es como un arma de doble filo, porque pues muchas familias, pues podríamos decir los baby boomers o gente que pues está más, como se dice aquí en México, chapada a la antigua, tienen como que una manera, como una teoría de ellos de buena práctica de cómo se debe de criar, pero lamentablemente si contrastamos ese conocimiento empírico con el conocimiento científico, dices, pues estás haciéndole más daño que bien, y aparte estás violando derechos humanos, ¿no? A mí me llega mucho aquí, en cuestión de la infancia, no tantos infantes, pero sí me llegan mucho personas, adultos jóvenes, gente que está entrando a los 18 años,
que siente mucho malestar porque su sistema de creencias no coincide con su mamá o no coincide con su papá, ¿no? Y dices tú, ¿tiene que ver con la infancia? Pues tiene que ver, porque este síntoma que lo hizo ir a consulta son 10 o 15 años de algo que no está funcionando y que ya está tan grave que la persona ya no lo puede tolerar, que ya intentó todo y cae en consulta, ¿no? Por un problema que empezó en la infancia. Ajá. Pues que es curioso porque pues al final de cuentas el cuidador principal o quien debería de estar de manera esencial con el infante es quien transmite la mayor parte del conocimiento, o sea, los sistemas de creencias, los valores, la educación. Entonces, pues si no está bien establecido con quién se debe de tener relación de manera pues directa o que esté presente la mayor parte del tiempo, uh-huh, pues es a partir de donde fluyen como todos estos bellos conflictos que tenemos hasta el momento, uh-huh, porque desgraciadamente muchas veces ni siquiera se resuelve, o es como que de, pues mira, yo pienso así y tú como mi papá, mi abuelo, quien sea que me haya cuidado, pues te chingaste, ¿no? Uh-huh. Y luego dices, los papás, no sé, bueno, a mí me pasa de manera bastante curiosa porque sí me ha tocado escuchar que por cosas que no se resolvieron antes, muchos padres sí se quedan con este malestar de, es que soy mal padre, es que debí haber hecho las cosas diferentes, es que debí haber tomado decisiones diferentes. Es que ahorita mi hijo como adulto pues es mi culpa porque yo debí haberle enseñado muchas cosas o yo le debía de haber enseñado otras cosas. Y luego dices, pues bueno, no hay escuelas para padres y obviamente se entiende porque cada niño es diferente, cada uh-huh, persona necesita cosas diferentes. Pero al final de cuentas, creo que descuidamos mucho la idea de qué es una familia. Uh-huh. Porque no hay elementos basados, no hay información suficiente, por más que digas, pues la crianza respetuosa, que es lo que más escucho mucho en redes, luego más yo que soy adicta a internet. O crianza positiva, ¿no? Ajá, y es como que de, oye, pero pues también de repente los papás se sacan de sus casillas, uh-huh, y más porque volvemos a lo mismo, tienen que trabajar, tienen cosas que hacer, y sí, yo entiendo, no se pueden desquitar con los niños, pero todavía con un chiquito que no sabe regular sus emociones, que lo primero que quiere es convivir, pero no sabe, grita, llora, se desespera y luego no hay esa tolerancia, pues obviamente a uno que otro no se le va a salir una nalgada. Cosa mala, uh-huh, que no es lo más adecuado ni lo más saludable, pero pasa, uh-huh, desgraciadamente pasa, y más en esta cultura mexa que es como de siempre es mejor antes una nalgada o un chanclazo y corregir a tiempo que no haber hecho nada. Uh-huh. Que verlo en la cárcel, ¿no? También lo justificamos como de un extremo al otro. Y sí, es como que de... Entonces, no sé, siento que los 3 elementos como más esenciales y los principales que se deberían de tomar en cuenta, por lo menos los que todavía estamos a tiempo de decidir ser padres o no, uh-huh, es que empecemos a cuestionarnos por qué queremos ser padres. ¿Cuál es esta necesidad de seguir pues con este linaje de la vida, ¿no? Porque al final de cuentas creo yo que para una infancia estable, incluso la información lo dice, tienes que tener un ambiente adecuado en donde pueda crecer, casa, escuela. México ya está bastante violentito, pero pues al final de cuentas tenemos que hacer algo bueno con lo que poco que nos queda. Con lo poco bueno que queda, sí. Ajá, y al final de cuentas, yo tengo como condición, esto es un dato personal, con mi pareja, que si vamos a tener un hijo, porque pues yo no deseo ser mamá, pero él sí, y si en algún punto de nuestras vidas decidimos tener un bebé, los dos ir a terapia. Uh-huh. Porque por lo menos digo, si yo no estoy lista para ser mamá, pero si mis papás hicieron lo mejor que pudieron, yo quiero hacer lo mejor que pueda para otra persona, porque esa persona, quien sea que vaya a venir al mundo, no lo decidió y en un punto de la vida se va a tener que chingar solo. Uh-huh. Entonces, y muy posiblemente desde que nazca. Ajá, entonces es como que le quiero dar las mejores herramientas posibles, quiero estar yo personalmente de la manera mentalmente más saludable posible, uh-huh, para que él o ella sea
pues una persona que pueda sobrevivir en todo este afán de tumulto de mundo que estamos viviendo en la actualidad. Oye, muy interesante el tema porque pues es como poner los puntos sobre la mesa para que tanto las familias que se van a fundar, las nuevas, como las familias que ya están y que están haciendo un cagadero, se tiene que decir, porque son muy violentas emocionalmente, sí. Tienen que cambiar, ¿no? De ideas, de postulados, de manera de fundamentar la razón de la familia. Yo veo mucho con dolor de repente las familias que tienen dinero, que tienen hijos nada más para proteger la herencia, ¿no? Para proteger el legado financiero, pero no quieren a sus hijos, o sea, no los tratan bien, no los cuidan, no los procuran, nada más es como que la cuestión de la riqueza familiar más allá de la verdadera trascendencia del vínculo de la familia, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, como mencionabas tú ahorita, esta parte de los padres que quieren hijos, nada más porque ese es el único camino que conocen para trascender. Uh-huh. Y como tú dices, el hijo lo friegan, o a la hija. Me han tocado casos de a lo mejor nos van a cancelar el live, pero pues para eso, ¿no? Para eso es esto. Empezamos otro. Abrimos otra cuenta de Facebook. No, hay algunos casos que me llenan de dolor, y eso que soy hombre, fuera mujer, ahí me da el telele. Sobre todo porque hay mucha violencia por parte de la familia hacia el paciente. Recuerdo uno en particular donde una paciente me decía, es que pues me quiero hacer la morición y la autorrenuncia de la vida, uh-huh, del derecho legítimo de la vida. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Y dice, es que mi mamá me dice que soy una palabra de 4 letras de persona de la vida galante que trabaja en Ejevial, uh-huh, que ya tuve un hijo, que ya me chingué, que yo no puedo ser otra cosa más que madre, que ya no puedo seguir con mi carrera, que tengo que renunciar a mis sueños como lo hizo ella. Y ahora sí que de entre mí yo decía, pues si renunció a sus sueños fue por pendeja, no tenía por qué hacerlo, o sea, y aparte si ya hay tanta información, ella puede continuar con sus estudios ahorita a los 40, a los 50 y realizarse como mujer, no tiene por qué a fuerza ser esa mujer que fue hace 20, 30 años, ni tampoco tienes que convertir a tu hija en una réplica tuya, porque eso es violentar derechos humanos, pero muchas familias no lo ven así. Y lamentablemente hay hijos que se suicidan por culpa de sus padres. Y los padres dicen, no, es que tenía problemas. No, güey, algo había que no se atendió en su momento, que las creencias estuvieron de manera abrumadora y opresiva, mermando las ganas de vivir de esa persona, a tal punto que un día se apagó para siempre, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente en México, creo que la familia es uno de los principales grupos violentadores de las demás, de las personas, de los individuos. Pero bueno, ¿tú qué opinas, mi estimada Berito? Es que es bien particular porque, bueno, me pasa mucho cuando debato con una que otra persona sobre las cuestiones de la decisión sobre el cuerpo, sobre el aborto, ¿no? Y es como pero es que ya se embarazaron, deben de hacerse cargo de sus responsabilidades. A mí me suena mucho como que es tu castigo y te tienes que hacer cargo de él. Entonces pareciera que vemos a los niños o a los hijos como un castigo del que pues ya nos chingamos y tenemos que seguirle, cuando en realidad, no sé, es como que, güey, son niños, o sea, vienen a aprender, ni siquiera decidieron. Uh-huh. Entonces es como ¿por qué tenemos que seguir viendo a las infancias como, pues chíngate? Uh-huh. Y chíngate, y sigue, y castígate, y síguete castigando, y es por eso que vienen como estos pensamientos de, pues ya te embarazaste, ahora te toca chingarte. Uh-huh. Y es como que, güey, no, puedo decidir lo que es más saludable para mí, lo que es más saludable para esa persona. Y puedo hacerlo a mi manera, no tengo que hacerlo como lo diga otra persona. Y aparte no es bien barato tener hijos, digo, no tengo hijos, pero uh-huh, luego veo las colegiaturas y todo lo que tienen que comprar y digo, no marchen, ¿cómo le hacen? Entonces, pues luego viene muy contrastante esto porque en un artículo encontré que de la empresa de Nestlé, que está aquí regida en México, lanzó un estudio, no recuerdo en qué fecha, pero fíjate, dice que México es uno de los 16 países aprox más uh-huh, o menos, en donde
tiene las crianzas más felices. México es uno de los países que tiene las crianzas más felices. Ajá, pero... Compra Bimbo, compra la Nestlé. Ajá, y es como que güey, pero es que ¿de dónde sacan sus conclusiones? Entonces, ya leyendo, obviamente más a profundidad, todo el artículo basado en su método disque científico, quién sabe, dice que es porque... Es que tienen otros datos. Se juntan con AMLO en su utopía, en su aeropuerto nuevo. En su aeropuerto. No, es que resulta que son infancias más felices o crianzas más felices, pero porque la mamá se queda en el hogar, porque las mujeres no tenemos las mismas oportunidades laborales que los hombres, porque al final de cuentas sigue habiendo una brecha salarial enorme. Y luego con esta parte de tradicionalista de las familias mexicanas de el hombre sale a trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa, se sigue viviendo violencia económica de parte de eso, porque la violencia, o sea, porque habiendo autonomía económica, la mujer se puede retirar en cualquier momento. Pero, toda la información de este estudio que hizo Nestlé, que sí fue de, güey, qué pedo, es por eso, es porque las mujeres no tenemos tantas oportunidades laborales, porque seguimos siendo cuestionadas, y entonces volvemos a esta brecha en donde sigue siendo que la chinga sea exclusivamente de la mujer. Y que esa estadística tal vez maquillada de la infancia feliz pues sea a costa de la realización de las mujeres. Entonces, dice, entre 16 países de 4 continentes, México fue considerado el 4º mejor para ejercer una crianza feliz. El reporte dice que esto se debe a que el 70% de la población mexicana, de parte de las mujeres, no tiene un empleo formal y estable, por lo que puede enfocarse en la maternidad y dedicar todo su tiempo y atención a los hijos. Entonces es como que está bien, seguimos desgraciadamente en este estanque, pero ¿y los hombres? Digo, pusieron el 50% de la chamba, no es como que nosotras acariciándonos un pezón tengamos un hijo, pero ¿por qué sigue habiendo tanta ausencia? Y es en donde viene el golpe de realidad de los otros porcentajes de parte del INEGI, que dice que un 41.5% de la población mexicana, que son de los 27.6 millones de los hogares que hay en México, carecen de un padre. ¿Cuántos? El 41.5% de la población, que son 27.6 millones de hogares mexicanos. Casi el 50% de los hogares mexicanos no tienen padres. No tienen una figura paterna. Y explícita, ¿verdad? O sea, a lo mejor los otros sí la tienen, pero es como padre simbólico, está nomás ahí haciendo el bulto, pero pues no es como que simbólico. Sí, de hecho el INEGI sí explica los porcentajes, olvidé agregarlos, pero sí dice que los padres solamente ejercen esta parte de lo laboral, nunca están en casa, son padres ausentes. Entonces, del 41%, del 100%, ¿cuán real es esta ausencia? Y aparte, luego vienen estas discusiones con hombres que creen que las feministas estamos locas y nada más hacemos berrinche porque se nos antoja y decidimos hacerlo. Es como pero es que ya hay mucha igualdad, ¿ustedes de qué se pueden quejar? Tienen más privilegios que nosotros porque ustedes entran gratis al antro y que no sé qué, y es como vato. Las ausencias, las paternidades, ni siquiera son paternidades porque no la ejercen. Las violencias económicas que hacen al ausentarse. Y dices que no hay de qué quejarnos. Cabe mencionar para la audiencia, por si no lo conocen, esta cuestión de la paternidad, pues no nada más implica, como dice Vero, echar ahí la aportación genética y desaparecerse como perro. Ni tampoco nada más trabajar exclusivamente, o sea, la paternidad integral, la paternidad que sí se ejerce es una paternidad a partir de estar con tu hijo o con tu hija o con tus hijos, hacerte cargo de lo que te toca económicamente, a darles contención emocional, estar ahí en fechas importantes, en fechas normales, darles la formación emocional y de valores que necesitan y que tengan una repartición de tiempo 50-50 mínimo. O sea que de las horas laborales
Si son 20 horas, 10 horas debe de estar diario con el papá y las otras 10 con la mamá para que ella también tenga tiempo de hacer su vida y de trabajar, si es matrimonio o si son padres separados. Pero como que eso no les entra, ¿verdad? O sea... No, siguen en esta comodidad de, pues yo ya traje el sueldo, ya se puede comprar comida, muchas gracias, me voy a dormir. Qué que padre. Eso también es violencia. Por supuesto que porque sí. es violencia desde la familia tradicional, ¿no? No nada más puede ser un ojete dejando a la criatura con la mamá y yéndote, también puede ser un ojete llevando nada más el dinero y que la mujer no perciba un sueldo y que aparte se explote las 24 horas nada más porque el señor trabaja, ¿verdad? Y ya es Juan Camané y a mí no me hagan ruido cuando estoy en la casa y... qué cosa. Sí, o sea, y todavía el INEGI sí dice, las mujeres en México realizan el 75% de actividades domésticas o 75% de las horas destinadas a las labores domésticas y cuidados infantiles, mientras que los hombres solamente aportan el 25%. Ya es aquí donde aparecen los padres solteros que se hacen cargo, o sea, que sí ejercen una paternidad responsable, que todo el mundo les aplaude por lo que nosotras venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y lo siguen haciendo muchísimo menos tiempo. Ajá. O sea, son pocos los padres solteros que en realidad tienen o que se aproximan a ese 75% del tiempo cuidando a los hijos o que se acercan a un 100%, o sea, es... nada, o sea, yo creo que ni el 2% de la población mexicana está en esa estadística de tener padre soltero. Y es que luego, pues desgraciadamente tienen que salir a buscar el dinero, la comida, como lo quieras ver, entonces buscan personas dentro de sus familias que les pueda cuidar a la criatura durante el tiempo de ausencia, entonces es como que dijo, pues estamos igual. Porque una mujer se sigue haciendo cargo de tu responsabilidad. Desgraciadamente no sabemos las condiciones en que haya terminado el matrimonio, cómo hayan terminado así, pero pues es gracioso que se sigan glorificando este tipo de conductas hacia los hombres, mientras que a las mujeres es como de, pues es que tú lo tienes que hacer, a ti te toca, es tu responsabilidad. Y lamentablemente pasa que a veces la misma familia, independientemente de ser hombre o mujer, la misma familia te victimiza a ti por ser mujer en cuestión de esta responsabilidad de la crianza, en vez de buscar otro discurso, otra manera de abordar esa situación, como que te terminan de embarrar la cara en el lodo, ¿no? En esta situación. Sí, aparte es bien curioso porque la familia, en vez de ser un refugio o un lugar seguro, termina siendo pues el lugar en donde más te chingan. Entonces, pasa mucho, ahorita que lo mencionas. En casa de mis abuelitos, pues era una casa muy grande de parte de mi mamá, y en esa casa vivían dos de mis tíos, los más jóvenes. Una de ellas se quedó con 2 hijos, pero porque la pareja lo abandonó, y posteriormente tiene otra niña, pero el padre no se hace responsable, sabiendo que el tipo vivía enfrente de donde vivían mis abuelitos. No batallas para encontrarlo, que está enfrente. Ajá, pero aún así, o sea, todas las indirectas, todo el pedo era decirle a ella, y a ella, y a ella, y a ella, que por tonta, que por qué no sabe, y más este discurso de es que por qué no saben elegir hombres, y yo de claro, porque los hombres vienen, se presentan, hola, mucho gusto, te voy a hacer 3 hijos y te voy a dejar sola. Que las abuelas de antaño no cantan mal las rancheras, también por la otra cuestión de que las levantaban y no era como que ellas pudieran elegir, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no podemos justificar el pasado violento de mujeres que eran raptadas y violadas para tener descendencia, y tampoco podemos tolerar que esas mismas mujeres sigan preservando la violencia porque ellas no tuvieron derechos, y como ellas no los tuvieron, tampoco las deben de tener las mujeres de ahorita. Dices, pues es un círculo de pura violencia que no acaba. Pues sí, pero es que también es muy complicado porque, o sea, por lo menos yo lo veo con mi mamá, porque es con la mujer como que la más cercana y de generaciones anteriores, ¿no? ¿Qué ubicas? Ajá, porque pues al final de cuentas está bien cabrón, porque hay cosas que yo hablo con ella que son desde mi perspectiva, cosas que me ha regalado un poquito el feminismo, y ella nunca se las había cuestionado. Nunca las había visto, entonces desgraciadamente están tan normalizadas en la violencia que creen que como lo vivieron así, tiene que ser así.
Entonces, o sea, sí, es lo mismo, no podemos quedarnos como estancados, pero ¿qué pasa cuando no hay quien te ayude a ver que no estaba bien? O que no quieres reconocer. Ajá, porque pues al final de miedo es el miedo de reconocer, oye, es que si estuvo para la verga lo que viví, especialmente de parte de las mujeres, ¿no? Ajá, entonces, pues está feo, está complicado, y más porque pues al final de cuentas nosotros que somos las generaciones que venimos y que a huevo tuvimos que aprender a fregadazos y a como a revoluciones pequeñas que hicieron nuestra generación anterior, pues digamos que vamos pasito a pasito. Vamos pasito a pasito. Fíjate, ahorita una revolución cortita que cómo le dolió a los papás es esta de que los niños ya pueden traer el pelo pintado, de que ya se lo pueden cortar como quieran, de que ya pueden traer aretes, piercings, tatuajes y hasta falda pueden traer en la... siempre y cuando pues sea la del uniforme, ¿verdad? Por la cuestión del desarrollo libre de la personalidad, y para los papás, al menos los que he visto que publico de repente en mi Facebook, no manches, se ponen... Ay, creo que sí leí uno que otro comentario. Güey, qué pedo, o sea, es tu hijo, es un derecho que va a ganar tu hijo, o sea, no, que por eso ya no nacen como antes, ya no merecen tener derechos, que los estamos echando a perder, y yo así de... ¿En qué momento agregué a este cabrón? ¿Cómo voy a estar aquí en mi Facebook, no? Ajá. Y dices tú, qué miedo ser el hijo de una persona así, ¿no? Sí, es que aparte no entienden que no vamos a la escuela ni aprendemos con el cabello, no es como que el piercing me haga más estúpido, sino que es como que de... Oye, es que... O que el tatuaje me haga que se me mete el diablo o algo así. Particularmente con nosotras las niñas, que es o sea, no sé, Harry, pues obviamente yo lo vivo desde mi experiencia, no soy hombre, no te puedo contar las prohibiciones que tuvieron los hombres, pero es como que, ¿por qué tiene de malo que lleve tantita sombra a la escuela? O sea, que se me bloquea el cerebro, entiendo menos matemáticas, sin maquillaje no entendía matemáticas, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer un poquito de sombra en los ojos? Exactamente. Y entonces es como seguir tratando de estructurar niños como si fueran adultos, y es como de, güey, no aprendemos de la misma manera. Se supone que el hecho de que nos críen de manera adecuada, que nos den ciertos ambientes, que nos den ciertas enseñanzas, que nos enseñen a adaptarnos al resto del mundo, no nos debería de encajonar a ciertas cosas. Debería de existir la libertad de... O sea, por ejemplo, lo veo mucho en Instagram ahorita con padres que se están quedando, o sea, con padres que se dedican específicamente a redes sociales, que decidieron ser padres en este momento, que tienen la oportunidad de quedarse en casa y que tienen ciertas libertades con sus niños. Por ejemplo, hay un bebé que acaba de cumplir como 2 años, que le emocionan mucho las lavadoras y las aspiradoras. ¿Por qué? No sé, pero le emocionan mucho, y es esta parte de estimularlo y le regalarle este tipo de cosas. Y el niño aspira, no, bien feliz. Ayer subieron un video y él viene emocionado sacando la aspiradora, que se pueda usar normalmente, él sacándola súper emocionado de, mira una aspiradora. Entonces, es esta parte de por qué encasillarnos a hacer ciertas cosas, a pensar de cierta manera, porque aún siendo adolescentes, que se supone que ya tenemos un poco más de nociones de quiénes somos o qué estamos buscando querer ser, querer quitarnos eso, porque seguir tratándonos como adultos cuando no somos adultos. Entonces, está feo porque pues al final de cuentas se entiende que los padres crecieron de cierta manera, pero... ¿por qué seguirse aferrando a ideas que ni los hicieron felices a ellos, que saben que va a tener pedos con sus hijos? Porque entramos en una etapa en donde dices, güey, es que no quiero, no me gusta, yo tengo esta idea, se me va a quitar tal vez en 2 horas, pero tengo esta idea. Entonces, porque, o sea, entiendo la idea de las escuelas de tenernos como, ¿cómo decirlos? Militarizados. Oprimidos. Oprimidos. O sea, entiendo la idea de los... ¡Patriarcado! ¡Ay, qué maldito! ¡Patriarcado! O sea, entiendo la parte de las escuelas, de los uniformes, de poder identificar rápidamente a un elemento de la escuela en cualquier situación de crisis, ¿no? Pero todo lo demás que influye, o sea, vuelvo a lo mismo, no te hace más estúpido, menos estúpido, digo, no, es estúpido si quiere. Y fíjate que, por ejemplo, yo tengo un pleito muy, muy feo con la crianza,
con la cuestión de los horarios. O sea, es que tiene que entrar el niño antes de las 8. Si no entra a las 8, no... Ya no pasa. ¿Por qué, güey? ¿Por qué chingados haces que todos se vayan matando de 6 de la mañana a 9 de la mañana? ¿Por qué no eres más flexible en los horarios? ¿Por qué no dices, llega la hora que se te dé tu perra gana y te voy a penalizar con 20 pesos, 50 pesos? Pero llega, güey, llega, no te mates con toda tu familia en el pinche carro. Toda la gente va loca porque o tienen que llegar o no les dejan entrar al niño y dices, ¿qué onda con eso, no? O sea, a todos nos afecta. Si en el trabajo no llegamos tarde y nos quitan el sueldo, pero nos dejan seguir trabajando para seguir teniendo nuestros derechos, dices, ¿por qué en la escuela vamos a ser así como que opresivos, ¿no? Con esta cuestión del horario? Pobres niños, les alteras el sueño, les das en su madre a los neurotransmisores, les metes matemáticas a las 7 de la mañana, dices, no mames. Y luego llegan emputados los maestros. Llegan emputados. No, sí, está bien feo cómo los tratamos. Y digo porque pues desgraciadamente a mí se me mete el Chucky de repente con los niños, cosa que no es adecuado, pero es que luego de repente es como es que no sé cómo tratarte porque nunca me dejaron de estar cerca de niños. Y desgraciadamente vuelvo a esta parte fea de que los quiero tratar como adultos, cuando pues no, y luego te pones a platicar con ellos y saben más que uno, o sea... Y se dan más cuenta de cosas. Ajá, y luego te das cuenta que pues el pendejo eres tú y no ellos, o sea... Sí, ellos ya hasta saben facturar y uno acá de que oye, ¿cuánto cuesta la gasolina? Eso sí. Oye, Vero, muy padre la reflexión que hemos llevado hasta ahorita de la crianza, pero ¿qué implica este proceso de crianza según lo que investigaste? Pues bueno, ya que dejamos en claro que para las infancias es difícil y para todos es difícil como establecer que es una buena crianza, ¿no? Porque pues por más que leamos, luego no falta que la opinión de mi mamá, que de mi abuelita, que quién sabe qué, que ella lo hizo así. Pues resulta que a partir de que entra la pandemia, que todos tenemos que guardarnos, para mucha gente es como que de un alivio. Porque hay personas que tuvieron que estarse ausentando un poco de sus crías, de sus chiquitos, por el final de cuentas tener que cumplir con un trabajo. Pero resulta que en muchos estudios que se hicieron durante este tiempo de pandemia, que todavía seguimos, que no sé por qué la gente creyó que ya la libramos. Lo de Ucrania ya no hay COVID. Vino Coldplay, ya todos curados de COVID, inmunes. No teníamos que vacunarnos, tenía que venir Coldplay. Resulta que los niveles de estrés y de ansiedad por parte de los padres se dispararon un 75%. Con la pandemia. O sea, si de por sí no somos buenos padres según las estadísticas, ahora somos padres menos eficientes porque estamos más estresados. Sí, se los está cargando el payaso bien padre, por el simple hecho de que tienen que cumplir con trabajos dentro de la casa, tienen que cumplir con horarios al mismo tiempo de estar haciendo actividades con los que son más chiquitos, que el internet, que las tareas, que clases presenciales, que clases alternadas, que si mi hijo necesita comer pero yo estoy ocupado con el trabajo. Entonces no hay tregua. Desgraciadamente para la vida adulta no hay tregua en ningún sentido. Y luego más vienen estos pensamientos que sí se tienen contemplados en las investigaciones, en donde se habla de que los padres no se consideran buenos padres por este tipo de cuestiones, de que no están cumpliendo ni están siendo productivos como deberían de ser en tiempos de pandemia. Y es como que digo, espérense, o sea, yo no soy madre, no sé qué tan difícil debe ser criar, no sé qué tan difícil debe ser maternar, pero espérense, con que no hagan una cosa en el trabajo media hora, ni más porque no estás ahí y nadie te está viendo, no les va a quitar menos. Y sobre todo aquí pasó mucho que con este estrés pues como que empezaron a desquitarse con los niños. Los profes creo que encargaban más tarea, los papás no la hacían. Los papás decían, ¿qué decían? Se aventaron una bien jalada de... Es que somos maestros al mismo tiempo. Ajá, y de que,
pues mejor que a mí me paguen lo que le están pagando al maestro. Y dices, no mames, o sea, pobres maestros en México no ganan nada, ganan una baba. En toda la historia de la educación en México, desde que los profes se van a comunidades y regresan a su ciudad natal, primera vez que pueden estar en sus casas trabajando. Y uno diría, qué bueno trabajar en casa, nada más se ahorran el estrés del tráfico, porque es la misma joda, pero siendo maestro. O sea, eres maestro y aparte atiendes a 30 niños de los grupos, de cada grupo, a 30 papás que no valen pa' pura madre con la tarea, más tus hijos. Entonces te quedas de, señora padre de familia, no se meta con un maestro, porque créame que si usted piensa que la tiene difícil, no, hombre, él la tiene más. No. Me acordé ahorita que mencionaste eso que, pues sí, antes, cuando éramos felices, antes del Cosmix. O sea, que nos tocó, o sea, con un grupo de mis compañeros nos tocó ir a hacer observación a una aula de una primaria. Ajá. Verga, qué complicado, qué friega. Me tocó en un grupo de primer año. Ajá. Entonces recuerdo que la maestra... ¿Maestro sombra? Sí. No, o sea, una maestra nada más titular. Sí, específicamente nada más una maestra. Y recuerdo que esa maestra estaba... que se la llevaba el payaso. O sea, ella ya la habían recorrido 6 veces por todo el país cargada de la chingada. Porque decía que ella estaba muy acostumbrada a trabajar con niños de quinto y sexto, nunca Ajá. con niños tan chiquitos. Estaba tan estresada, tan que se la llevaba a la fregada, porque son niños muy chiquitos. Y luego había niños de 5 años y que a huevo les querían meter cosas de libros, que luego era como de, güey, pues déjame colorearlo y ya. Ajá, si yo te lo coloreo en 1 hora, todo está coloreado. No, pero leer, no, pero coloreado. ¿cómo que 2 más 2? ¿Para qué es eso? Y los niños, aquí no negociamos con terroristas. Ay, no, entonces era como que o sea, a huevo quererles enseñar a leer a los niños, pero los niños siendo muy chiquitos, corriendo de un lado para otro. Y recuerdo mucho que había una chiquita que volteó conmigo y me dijo, ay, oye, ¿me ayudas con quién sabe qué? Y pues dije, ¿qué tiene de malo, no? La maestra volteó fúrica y eran, creo que aproximadamente como unos 32, 33 niños. Y dices, ¿cómo le hacen para hacerse cargo de tantos? Yo recuerdo que en 5º año el maestro que me tocó tenía que cuidar 36 huercos. ¿Cómo cuidan tanto? Revisar tareas, poner actividades, que si ya se atrasó, que si estaba más adelantada, que si tengo que revisar exámenes, y no nada más cumplen con un horario de 8 a 1 de la tarde aproximadamente. Se quedan dentro de la escuela el resto de la tarde para poder calificar, encargar tareas, que planeaciones, que no sé qué. Y entonces vienen este tipo de comentarios de, pues es que yo la estoy haciendo de maestro y de papá al mismo tiempo. ¿Y tú crees que ellos no? ¿Tú crees que ellos no tienen hijos? Y digo, viene de profesión en profesión en profesión, porque hay unos que están bien benditos y tienen nada más un trabajo de oficina, al cual nada más supervisan y se pueden encargar de otras cosas. Pero luego vienen estos ambientes de sociedad de persona clase media, media baja, que se tienen que estar chingando todo el día. Y entonces vienen estas violencias extras hacia los niños, en donde no pueden jugar, no pueden hacer nada, no pueden gritar, no se pueden frustrar con sus actividades porque no las entienden, porque el papá ya está enojado, ya está estresado, la mamá no entiende de qué vergas está hablando la maestra y no puede ayudarle con la tarea al chiquillo. Entonces ese estrés, ese enojo, esa ansiedad, y nadie está regulando nada de eso. Fíjate que sí, y luego uno ve que a lo mejor hay papás que hasta nos van a reportar, pero no lo hagan, papá. ¡Aguanten vara! Uno les dice sus verdades por su bien, por el bien de sus criaturas. Hay papás muy incompetentes, pero incompetentes, que dices tú, güey, no deberías ser papá, eres una amenaza para ti mismo, nada más para ti mismo, y todavía traes una criatura. Recuerdo mucho el caso de unos papás que traían a su hija, así de, no, pues se me hace que ya no vamos a llegar a la escuela, son 8:05, mejor ya no vamos, o de, no, pues es que tenemos 30 pagos vencidos de tu mensualidad, mejor ya no vas a ir a la escuela. Y dices tú, güey, o sea, no es kindergarten, güey, ya es la primaria, o sea, te metes en un pedo si cuartas el derecho de la educación. Y le decían, recuerdo mucho, la niña le decían, es que es tu responsabilidad
mamá, es que me sacaron de la plataforma. No, es que ¿por qué? Tienes que saber, es que me sacaron porque no has pagado, tienes 3 años de retraso de pagos. No, pero yo ¿por qué no? Tú tienes que arreglar eso porque es tu escuela, es tu educación. Y yo así de... ¿Qué? Y eso pasó en la pandemia, o sea, ¿cuántas cosas no nos hemos sabido de crianzas así de súper incompetentes? Que dices tú, o sea, el niño, solo Dios sabe cómo le está haciendo para salir adelante, ¿no? Para sacar sus materias. Y lo peor que a veces hay niños que son así, que los maestros no se dan cuenta y él ya se lo chingó el papá o la mamá. Y llega el maestro y también se friega al niño y dices, güey, aguanta, el niño es un adulto, él sí es un adulto pequeño, él no sé de dónde estará comiendo, porque pero no está haciendo. Pero ya, míralo, ya está en su peso ideal, o sea, es como un CEO en miniatura ¿no? Ajá. Y te quedas así de qué barbaridad, y volvemos a lo mismo, esta cuestión de la creencia es súper importante, porque hay una negligencia sobre la infancia en el sistema. No nos ponemos a pensar todo lo que implica una vida, pensamos que es un perrito, que es un gato, o que nos lo van a cuidar todos menos nosotros, nos lo va a cuidar la abuela, lo van a cuidar las hermanas, la tía. El celular se volvió el principal, el niñera. A lo mejor no sé, a ti te tocó, pero a mí sí me tocó mucho que a mí me educó la televisión. Y un día la televisión me fastidió. Creo que un día leí algo de que la tele te hace pendejo y la chingada y... ¡Oh! ¡Soy pendejo! ¡Pinche tele! La mandé a la chingada. ¿Cómo se atreve? Yo creí en ella, ¿no? Y ya de ahí me fui para el internet y a las investigaciones y todo y dije, esto está más interesante. Pero no hay papás que se cuestionen tan a profundidad lo que ven sus niños en la tele. De repente veo algunos que cuestionan, es que Masha, es que tal caricatura, ¿no? Y dices, al fin, ya le están... Es que en YouTube Kids a las 3 de la mañana sale Dross y cuenta historias. Bueno, ya alguien se está tomando la decencia de estar ahí al pendiente. Pero dices tú, ¿qué onda con los papás, no? Es que, bueno, digo, tú lo acabas de decir, por ejemplo, yo que viví en casa de mis abuelitos una muy gran parte de la niñez, pues Ajá. Es que nosotros no veíamos tele. Recuerdo mucho que... ¿Cuántos éramos? Éramos como 6 ahí. Solamente recuerdo que había una hora específica a la que nos ponían ver a tele, o sea, todos tele. ¿Qué veían? Una novela, no me acuerdo, creo que era la de Alegrijes y Rebujos y acababa la novela. A las 4, sí, de 4 a 5, sí. Y luego ya otra vez todos los chiquillos. Pues ahí empezó a salir Belinda, ¿no? No, según yo Belinda es desde antes. De Cómplices al Rescate. De Aventuras en el Tiempo. Aventuras en el Tiempo, sí. Criada le sabes a shitposting. De mi abuelito y mi abuelita también orgullosos de mí en este momento. Pero es que era eso, o sea, regresábamos de la primaria porque mi abuelito era el que pasaba por mí, por mis primos, o sea, por toda la chiquillada. Uh-huh. Llegábamos, mis papás salían del trabajo, iban a comer con ellos, comíamos, se retiraban ellos, nos quedábamos todos los niños, jugábamos, nos valga madre la tarea, nadie nos ponía a hacer tarea, entonces era jugar toda la tarde, a las 4 específicamente, irnos a ver novela. Ajá. Y regresar a jugar hasta la hora a la que a mí me recogían para irnos. Porque pues de hecho mis hermanos, que sí me llevan bastantito de edad, también pasaban bastante tiempo con ellos, nada más que después de cierto tiempo ellos dejaron de estar ahí porque pues ya eran como más autónomos y este tipo de cosas. Pero digo, está acá bastante complicado porque digo, si en tiempos normales, que antes de que existiera el cobicho, que vivíamos normal, que según nosotros muy felices, ya estaba bien pinche complicado tener una crianza adecuada hacia los niños. Pues ahora imagínate que ahorita todos encerrados, que aprendiendo a soportarnos, porque desgraciadamente no estamos acostumbrados a vivir con los otros. Es como de, hola, buenos días, ya me arreglé, nos vemos en la noche. Exactamente. Entonces, estar todos en un mismo espacio, volver a conocernos, volver a saber... A tolerarnos. Y luego chiquillos que lo único que quieren es jugar, porque yo recuerdo, o sea, eran horas de estar gritoneando, corriendo de aquí para allá, mis abuelitos hasta la verga de vernos, entonces... Pero ya viejitos ya no podían pegar, así de ni modo, güey.
No, mi abuelita sí, no, mi abuelita. Chingue su madre, ahorita me descalcifico la mano. No, mi abuelita, haz de cuenta que los primos más chicos que seguían después de mí, los agarraba porque se desquiciaba un chorro con ellos, porque pues ya ves, la imagen de mujer, de seriecita y que la verga. No, los agarraba a ellos y de topes. Se los agarraba de topes. Cuenta la leyenda de mis primos más grandes que pues obviamente pasaron lo mismo que nosotros. Que por eso tienen cara de olmeca. Ellos sí se pusieron feitos. Uno todavía aguantó vara. No como Calamardo guapo. No, ellos se le hicieron bastante malitos. Bastante feitos. No, que iba, los encerraba al baño, sí, o que los la agarraba. Clásica, a mí me la hicieron, esa de encerrarte en un cuarto a oscuras y dejarte ahí 8 horas para que se te quitara lo travieso, porque era delito ser infante, pues explorar, no. Yo la verdad ni me acuerdo por qué mi abuelita agarraba topes a mis primos, pero que también agarraba un cable, lo mojaba y que se lo zarandeaba. También. En el patio me acuerdo mucho que había un poste que sostenía como las láminas del techo, y que iba y los amarraba ahí y ahí se quedaban. Y luego, imagínate, de parte de mi mamá somos 21 primos en total. Entonces ahora imagínate todos exhibidos ahí, el mocoso ahí en el poste y todos de un lado para otro. Corriendo alrededor. Agarrarlo el choco. Entonces, si dices, bueno, ahorita te ríes, pero ahorita digo, no manches, con razón no regulo la culpa. ¡Qué locura! Con razón todo el tiempo estoy bien preocupada de que no vaya a hacer las cosas mal. Ya salió el peine. No vaya a respirar porque me vayan a regañar. Me van a amarrar en el tubo, Si no acabas los lives, te amarramos en el tubo. Ay, no, Javi, espérate, falta uno. Oye, y fíjate que ahorita hablando de eso, como cosa interesante, pues cuánta violencia, ¿no? O sea, por una parte los papás no sabían que tenían derecho a esos, porque los derechos infantiles ya tienen rato, fíjate, existen desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, no son, a mí se me ocurrió ser bueno con las infancias en el 2010, no, o sea, tienen desde 1946, cuando se empezó a crear lo que ahora es la UNICEF, y hasta los baby boomers tenían el derecho a acceso a esos derechos infantiles. No lo tuvieron porque pues al gobierno le valía verga, no había procuración de ese tipo de cosas. Mexas, pues sí, exactamente, México como que no le interesaban tanto esos tratados. Fíjate, un punto importante, tú dijiste, antes ni hacíamos tarea. Hay países en los que dejar tarea ya es un delito. Fíjate nada más. Tomaches, ya mi mamá dejarle tarea a los niños ya es un delito porque viola sus derechos humanos. Y nosotros como padres decimos, es que la tarea los va a forjar. No, cuando éramos pequeños a nosotros también nos violaron nuestros derechos. ¿Qué es lo que estamos peleando ahorita? Que las jornadas laborales duren 8 horas. Y que el pinche jefe cagón no nos mande una mamada después de nuestro horario de trabajo. Si eso estamos exigiendo como adultos, ¿por qué si dejamos en la pandemia que a nuestros hijos los atascaran de tarea? Y que ni el papá tenía la competencia para enseñar, ni los maestros estaban en disposición de enseñarle de uno en uno en línea, ni la infraestructura daba para que todos tuvieran internet y estuvieran dando clases en línea. Y como ese ejemplo hay muchos que van a ir saliendo a flote con el paso de muchos niños en México se suicidaron por la tarea, porque eran cargas extenuantes y la rigidez de los padres, la obsesividad con las calificaciones perfectas fue tanta que el niño no pudo y se suicidó. Y hay casos, o sea, no les estoy hablando así de mi corazón, métanse a ver las estadísticas de cuántos niños en México que se suicidaron dentro de la pandemia por causas escolares y dices tú, ahí está la crianza, ahí está la mano dura, es la vieja confiable, no. Una nalgada a tiempo. Una nalgada a tiempo, no, más bien te va a generar distancia, ¿no? En el vínculo con tu hijo y eso ya no lo recuperas. Y sí, luego vienen los resultados, como esta pequeña persona que ahí está preocupada, ya la cagué. Matoncito. Saludos a la colonia. Saludos a los de la San Luis, ahí voy a ir luego,
No me hagan caras feas. Entonces, no, sí está feo, porque pues desgraciadamente, por más información que haya, la neta, desgraciadamente, y lo noté mucho en psicopatología en psicodiagnóstico infantil, que era, desgraciadamente, nadie está preparado para ser papá, nadie se avienta a los hijos de, mi amor, vamos a sentarnos, vamos a hablar, Aquí tengo el manual. No es como de... Lo queremos por las mismas razones. Y es como de, oye, no me ha bajado, ¿cómo le hacemos? Pues llama. Ajá, y está grosero, está feo, Llama. Ay, me avisas, muchas gracias. Jaja, saludos. Qué padre. Quedo ¿Quién atento. es el papá? Felicidades, ¿quién es el papá? Felicidades. Entonces, pues... Soy padrino de cigarros. Ajá. Oye, Padrino se me de antojó habanos. algo, ahorita vengo. O sea, está feo, o sea, desgraciadamente sí está bien feo. Entonces, con este tipo de cosas, o sea, que por lo menos yo he visto... Ahora digámoslo sin llorar. Pues mira, yo no sé, yo no tengo ese trauma, yo todo bien. Yo muy bien, muchas gracias. Ajá, yo sí me puedo reír a gusto. ¿Y luego? O sea, viene como este contraste de muchas de mis compañeras que pues desgraciadamente son mamás solteras, o que el feminismo dice que solamente son madres. En donde pues ellas solas agarran sus herramientas y empiezan a educarse, empiezan a aprender, porque pues volvemos a salir, nadie, por lo menos de mis papás, no es como que dijeran pues vamos a sentarnos, vamos a hablar como queremos que sean estas circunstancias, sino que pues tenemos 2 varones, les vamos a enseñar a hacer así, tenemos una mocosa, vamos a enseñarle a hacer así, pues como ella es vieja, pues nos la vamos a chingar bien a gusto, ¿sabes? Y debería de haber más apertura, porque pues por más reuniones en las escuelas que hayan, seguimos solamente como abarcando estos pedos de ay, es que es el niño problemático y ya estoy hasta la madre de maestro de lidiar con él, ahí lo resuelven ustedes y no lo voy a reprobar, y en vez de dar soluciones o de que haya un salvavidas o recomendaciones adecuadas para tratar cierto tipo de situaciones, lo único que hacen es que los papás se emputen con el niño y vayan y se sigan desquitando con el escuela, que es pinche inútil, es bien estúpido, para que te estoy pagando la escuela, lo que trae como resultado un rezago educativo horrible. Y que solamente se abandonen las escuelas, y es como que están viendo que somos tercermundistas, están viendo. Nos está costando mantenernos en los 10 países más ricos y ustedes nos echan ahí la controversia en las escuelas. Es cierto. Pero bueno, Berito, ¿qué cambios ubicas tú que existen después de la pandemia, ya para terminar este hermoso tema? Cada vez estamos más malitos. Sí nos afectó mucho. Sí, porque, o sea, del programa anterior que hablábamos sobre depresión, que te das cuenta de que no nada más es depresión, es ansiedad, es un chingo de cosas más. Luego, y eso en jóvenes, yo que estoy soltera, que vivo con mi mamá, gracias a las mieles de mi mamá, que todavía tengo muchas comodidades, me está llevando el diablo. No me imagino la cuestión tan complicada que están viviendo padres jóvenes, padres ya establecidos, que no nada más tienen uno, tienen varios hijos, en donde se tiene que atender prepa, se tiene que atender secundaria, primarias. De diferentes niveles de edad, ¿verdad? Ajá, o sea, porque cambian las necesidades. Por supuesto, porque pues imagínate uno que apenas está aprendiendo a chuparse el dedo y el otro que ya se quiere ser delincuente nada más porque sus amigos son así. Es bastante complicado, porque al final de cuentas seguimos descuidando mucho la salud mental. Nos seguimos burlando de ella a diestra y siniestra, y desgraciadamente a mí me pasó que el hecho de decir, sabes que sí necesito ayuda, es un sentimiento de ya la cagué, ya valió todo, ya me rendí. Y imagínate, todavía con una estructura machista, una estructura en donde todavía no terminamos de entender la importancia de la salud mental, el hecho de aceptar, sabes que sí estoy mal y necesito empezar a trabajar para que todos salgamos adelante, está muy complicado, muy complicado. Estamos más malitos de lo que estábamos. Más, sí nos dio en la torre. Mucho. Okay. Ya para finalizar, mi estimada Vero del jijiji jajaja,
Tú como investigadora de este tema, como todo lo que llegaste a ver, porque pues también ahora sí que eres investigadora, investigadora, eso que dijo el Harry. Sí soy. Eres investigadora y agente de cambio y de campo. ¿Tú qué viste que debemos de hacer, que nos recomendarías tú para mejorar la crianza después de esta situación de la pandemia? ¿Qué nos recomiendas? Pues es que, lo pensé mucho porque al final de cuentas casi todas mis recomendaciones vienen desde el privilegio, ¿sabes? Entonces yo siento que es complicado dar como recomendaciones generales a todos, porque no todos vivimos en el mismo contexto, no todos vivimos bajo las mismas circunstancias, y ese golpe de realidad me lo dio un artículo que hablaba específicamente de crianzas en una comunidad indígena que no me acuerdo cómo se llama, y que te habla desde cómo ven ellos las etapas. Y es como cómo están enfrentando ellos la pandemia, porque son comunidades indígenas, son obviamente personas que no hablan el idioma español, que hablan su lengua materna, que tienen salarios más limitados, educación más limitada, y aún así están tratando de sobrevivir. Y nosotros que estamos dentro de muchísimas más comodidades, nos está llevando el diablo, ahora no me los imagino a ellos. Entonces, recomendaciones generales, de verdad no sé. Porque te diría, pues todos vamos a terapia, pero pues la terapia 500 varos a la semana y no tenemos ni para tragar, ¿cómo le vamos a hacer? Exactamente. Entonces, creo que escuelas para padres, cero funcionales, no creo que sean una respuesta, porque es como querer encasillar todo, todo, sistematizarlo, querer encuadrar todo, cuando realmente los niños son diversos, los padres son diversos. Yo creo que sí hay que cuestionarnos. Creo que la única recomendación que sí creo es porque queremos ser padres, porque viene el deseo de ser padres, y si esta persona con la que vamos a compartir tiene la misma idea de por qué vamos a ser padres. Y el interés de quedarse, porque muchas veces, como tú mencionaste, se platica a partir de la improvisación y no de la planeación. Ya pasó, no me bajó en 5 meses, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y dices tú, o sea, no lo hagan chicos, no lo hagan chicas, platíquenlo, planifiquen bien los pasos que van a dar, específicamente en esos temas también. Si no, busquen colectivas que les ayuden, morritas. Colectivas rules. Que también debe haber más colectivas, fíjate, al menos aquí en San Luis, yo hablo también desde el privilegio, no del privilegio de la mujer, pero desde el privilegio de lo que yo he visto, porque pues digamos que aquí en Hyperion sí atendemos casos como más de la clase media alta, y cuando nos tocan casos de clase baja y los queremos ayudar y buscamos colectivos feministas que ayuden a mujeres violentadas, nos damos cuenta que hay colectivos que ayudan a mujeres que están en el privilegio. Pero a mujeres que en realidad no tienen una mano amiga o alguien que las proteja y que en realidad están vulneradas, esos colectivos no las apoyan. Entonces me quedo así de, pues debe haber, primero, pues qué pasó, no que la protección y la sororidad por encima de todo, por una parte, y en segunda, hay que hacer más colectivos que sean imparciales y que en realidad le abran las puertas a este tipo de mujeres que pues no están pasando por el mejor momento de sus vidas, pero es eso nada más, un momento. Pueden salir adelante, pero hay que generar esas condiciones, ¿no? Y sobre todo en esa cuestión de la crianza, porque hay mucha mamá soltera abandonada en San Luis Potosí. Un chorro, y luego les preguntas al morro, ¿quién sabe? Ese no es mío. Y mujeres, mamás solteras, acosadas por sus exparejas. Ya ves el caso que tenemos aquí que puso a San Luis Potosí en la mira de todo México, de Nayel. ¿Qué dices tú? ¿Qué está pasando? O sea, ya hay una criatura, ya hay una separación, ya no puede hacer uno su vida, ya no puede uno crecer como ser humano. O sea, ya tuviste un hijo con ese pendejo y ya te chingaste la vida. No, porque el cabrón va a tener que vivir o exigir cosas sobre tu vida. O sea, ya tuvo su oportunidad, fue un mal hombre, pues que vaya a ser un buen hombre allá y que vibre alto como un ser de luz, aunque a la chingada, pero que a ti no te esté
fregando, ¿no? Y muchas veces a los hombres les queda como que esta situación de es que son mis hijos, es que llevan mi sangre, y pues no, nada más alejado de la realidad. O sea, aunque lleven tu sangre, ese niño tiene el derecho del desarrollo libre de la personalidad, y si tú eres un mal padre, haces más estando lejos que quedándote a hacerle violencia, ¿no? Y haces más dejando que ese niño pueda tener otra figura de autoridad que sí sea saludable y que tenga una familia feliz, y que tú de repente lo veas y mandes el dinero correspondiente a estar chingando a la madre, porque también vemos mucha violencia, que no nada más es violencia intrafamiliar en San Luis, también es violencia intraparental, o sea, entre exparientes que ya nada tienen que ver, pero es que la chava ya agarró vato, ya no le voy a mandar pensión. Cabrón. O sea, ni están ni siguen chingando. Exactamente. Y esa es una pinche maña que tenemos, no sé si yo la tenga porque yo no soy así, pero a lo mejor en algún momento sí lo fui, pero en los hombres es muy común. Y dices tú, no mames. Pero es que volvemos a caer en este pensamiento pendejo de propiedad. O sea, si ya de no objetivizar, exactamente. Sí, es como de si ya no está conmigo, pero tampoco quiero que esté con nadie, y me la voy a seguir chingando porque al final de cuentas la criatura es mía. Me viene valiendo madres la criatura, pero esa morra ya y por ahí la voy a chingar. Y eso, mujer de güey, ni estás. Que lo hacen las mujeres, pero sí es cierto, mayoritariamente lo hacen los hombres. Los hombres mayormente usan a los hijos para violentar a sus hasta se los roban. O sea, el hombre sabe que no vale pa' pura madre. Algunos hombres no valen pa' pura madre siendo el cuidador al 100% o al 75% de los hijos, pero nada más para no dar la pensión o para chingarse a la chava porque ya no quiso volver con él, se roban a los hijos. Pues de hecho, existe mucho el testimonio de una de las actrices de aquí de México que se llama Violeta, no recuerdo su apellido, creo que hizo Patito Feo, la Divina. Ella es mamá. ¿Dana Paola? No, ya. La Divina. Las de la esquina. Ajá. Ella tiene un hijo, vivió una situación de violencia horrible con quien fue su pareja, con quien es el padre de la criatura, y entonces ella, en esta parte de tener una crianza saludable con su hijo, trató de ser civilizada con él, y él exigía que ver al niño y que la chingada y que esto y que el otro. El niño tenía meses cuando le dice, pues ¿sabes qué? ¿Lo quieres ver? Va, pero lo ves en casa de mis papás porque yo no puedo estar presente, y aparte se pone muy mal si está con él, si lo llega a ver. Entonces dice que resulta que ella se va a trabajar, obviamente, el bebé se queda con los papás, él va a ver a la criatura, y que le hablan, oye, vente porque se quiso robar al niño. Y que salió con la excusa, bueno, que afuera de la casa había un taxi esperándolo, y que cargó al bebé y le dijo, ahorita vengo, voy a la tienda a comprarle algo al niño, como si el niño de 2 meses le fuera a decir, cómprame unos chetos, papá. Y es como que, güey, qué feo. Imagínate, ese es un morro que no estuvo con ella. Ahora imagínate los papás varones que viven con la pareja y viven con el niño, que se hacen cargo del niño o de la niña un día, y ¿y dónde está el uniforme? Y es que ¿qué va a desayunar? Se ponen pendejos. ¿Cuándo entregan calificaciones? Ay, que le encargaron de tarea, quién sabe qué. Y es como de, cabrón, ¿vives ahí? También hiciste el 50% de la chamba. Exactamente. Y es el 50% del palo es el 50% de la responsabilidad por los próximos 25 años, según la ley. Y entonces están detrás de la mamá, que se supone que iba a tener un día libre, de el uniforme está acá, no, pues puedes hacerle están chingando la madre. Y eso que de, güey, no pueden ser tan o sea, esta parte de la población que se hace como de, güey, neta, son tan inútiles, neta. Y el día que iba a descansar la señora, ahora cuida 2 niños, uno de 35 y uno de 2 años. No, es como de, son increíbles. Bárbaros, no, los hombres somos una cosa, pero bárbara. México es una cosa increíble que dices, wow. Joyas de la literatura mexicana. Ay, no, Berito. Pues muy interesante, muy padre el programa del día de hoy.
Yo creo que cerraríamos pues con estas reflexiones de no sean mezquinos, no sean mezquinas, o sea, no es cualquier cosa tener hijos, no son animalitos, no son palomas. Igual los que vayan a adoptar tampoco, no nada más porque, ay, es que yo lo adopté, le estoy haciendo, no, o sea, netas, es ser el guardián legal o emocional de una persona, implica mucha responsabilidad, muchas cuestiones de crianza que tienen que ver con la reflexión, ¿no? Porque le estás dando las herramientas y les estás dando fe y esperanza a un ser vivo para que siga perpetuando una línea de vida en una situación que pues no sabemos cómo vaya a pasar. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo, digo yo, güey, pues eso no estaba pasando cuando pedía al pájaro ese que te trae a los hijos. La cigüeña. Yo no sabía que iba a valer tan verga el mundo cuando le dije a la cigüeña que quería ser papá. Y ahorita que ya está la recesión y todo eso, digo, ¿qué responsabilidad tengo yo como padre? Una responsabilidad más grande que la que tenían los padres de antes, porque le estoy trayendo a un hijo a un mundo en caos. Y yo no estoy pudiendo arreglar ese mundo. O sea, no estamos minimizando los feminicidios, no estamos bajando la delincuencia. Se está yendo todo más al garrete y ya tengo una hija, ¿no? Y es, ¿cómo voy a explicarle a mi hija en el futuro de, híjole, hija, pues valió madre, te hicieron esto porque pues te di la vida y... Perdón. Yo no sabía. No, pues imagínate los de Nuevo León queriéndose llevar el agua de la Huasteca. Ándale. Y dices tú, pues nosotros como quiera, pero por las comunidades de allá, dices, ellos sí la ocupan, ¿no? Entonces, cosas tremendas de reflexión nos tocaron el día de hoy con el tema de la crianza. De verdad, tómenselo con mucha seriedad y responsabilidad. No lo humoricen como yo, por favor. No. poquito, pero de verdad, no lo vean de la manera autoritaria como lo veíamos antes. Es que soy tu papá y me respetas. Yo prefiero un hijo o una hija hocicona, que si yo estoy pendejo me lo diga, a que yo esté pendejo y ni mi familia me diga, güey, la estás cagando y yo ande ahí presumiendo que soy pendejo. Y todos, sí, no, el mejor número uno, ¿no? Y pasa, ¿no? Porque es que soy tu madre y te di la vida y si quiero te la quito. Dices, ¡ah, la madre! Chismo. Y la fiscalía así de que la primera dama del DIF. ¿Cómo? Eso no lo vi venir. Lo arreglamos la próxima semana, ¿no? Sí, ya sé. Lo arreglamos después de las 10:30 que cierre el taco. Pero bueno, muchas gracias, Verito, de verdad, por estas reflexiones tan ríspidas, pero tan humorísticas al mismo tiempo. No puedo evitarlo. Ojalá, pues, estos consejos, estas reflexiones, pues, no las dejen nada más ahí arrumbadas, de verdad. Piensen bien, no es cualquier cosa esto de las criaturas. Y pues aquí estamos los expertos para poder escuchar las dudas que tengan, las confesiones, porque también de repente uno quiere sacar lo que trae uno de su bronco pecho. Pero pues principalmente los invitamos a que hagan esta reflexión. Muchas gracias por estar en este programa y pues les mandamos un fuerte abrazo. Nos despedimos y nos estamos viendo en el próximo programa. Creo que nos vamos a aventar un maratón. Hoy vamos a estar grabando varios programas, así que pues los vemos en el siguiente. Hasta la próxima, bye. Dios.